Hola profesora, en esta oportunidad le voy a hablar sobre mi videoensayo pedido en el parcial. Soy Rubí López Tello y hablaremos sobre la película de la ventana indiscreta de Hitchcock. La pregunta que yo escogí fue la número 2, que es: ¿consideras que Hitchcock es un teórico del cine? ¿Por qué? Yo sí considero que Hitchcock es un teórico del cine, ya que fue un director, productor y guionista del cine británico, y también un pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico. Fue también uno de los directores británicos más exitosos de su generación. Hitchcock también revolucionó muchos aspectos del séptimo arte, fundamentalmente a través de un vocabulario audiovisual muy definido. Hizo más que cualquier otro director para dar forma al cine moderno, y muchos críticos piensan que habría sido completamente diferente el cine moderno sin él, y lo han descrito como el director más influyente de todos los tiempos, ya que dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas, donde muchas de ellas fueron exitosas y bien recibidas por el público y también vistas. Y entre una de ellas está la película de la ventana indiscreta, que habla en la que nos basaremos, ¿no? En la narración, cabe recalcar que la narración de la película se basa en el relato de 1942 del coronel Warwick, llamada Tenía que ser un asesinato, y como ya les recalqué antes, dirigida por Hitchcock. En la narración de la película podemos apreciar el desarrollo de la historia a color, en tono colorido, en donde Hitchcock dirigió esta película con un estilo cinematográfico distintivo muy reconocible de la época moderna en esos tiempos, que se estaba empezando a vivir, ¿no? A continuación también les muestro la primera parte de la película, en donde podrán ver el comienzo de la película, que lleva el título de la película también, que es a partir de una ventana entra el encuadre de la cámara, y en donde podemos ver todo el apartamento, todo lo que está frente a frente de la ventana, que va a ser del personaje principal, ¿no? Aquí les ya. El montaje. El montaje desde la película, desde el comienzo, fue muy significativa, ya que, como les expliqué antes, ya que marca el comienzo y el título de la película, en donde, como pudimos ver, se pudo apreciar desde una ventana un patio interior con un edificio de grandes ventanas y suficientes amplitudes de balcones, en donde el personaje principal podrá ver de forma indiscreta todo lo que pasa enfrente de su departamento a través de su ventana. Y el que más le llamará la atención será la pareja que tiene problemas conyugales, más que todo cuando desaparece la esposa después del grito y todo. Y desde ahí empezará todo el trama de la película, ¿no? Las tomas y el uso de la cámara para mí fue muy innovador y creativo por parte del director, ya que como espectador pude identificar cada momento y proceso que pasaba a lo largo de la película, ¿no? O también diagnosticar las conversaciones en donde el director enfocaba principalmente a los personajes que estaban constantemente hablando, como por ejemplo acá podemos ver a Jeff conversando con su novia, y aquí a su novia como puedo decir, como plano principal, conversando con Jeff. Y también el tiempo de la historia fue muy marcada y también consecutiva, siguió un orden, en donde cada escena marcaba el tiempo, la hora, los minutos o los segundos que pasaban luego. Y siempre en la película el director usó este método, que les mostraré a continuación, que es apagar y prender. Aquí está. Ese efecto usaron en la película para marcar lo que continuaba, como los expliqué antes, la hora, los minutos. Y en los encuadres de la película también podemos ver que resalta el director en el rostro de los personajes el miedo, la ansiedad, la preocupación. En este caso podemos ver a Lisa, a la novia de Jeff, preocupada por lo que estaba acabando de ver al frente, ¿no?
más que había visto un baúl en que Thorvald estaba amarrando, y eso le había llenado de curiosidad y preocupación. En la segunda imagen podemos ver a los dos personajes principales que están viendo de forma asustada y con curiosidad de saber qué es lo que el vecino del frente estaba guardando en ese baúl. Y acá podemos ver la preocupación que tiene Thorvald al momento de que suena su teléfono, ¿no? Es como plano en general. Y aquí en la cuarta imagen podemos ver a Jeff preocupado y angustiado porque a Lisa le habían llevado a la comisaría y que ya Thorvald había descubierto quién es el que le estaba molestando y sabía todo lo que él había hecho, ¿no? Planos y color. Escogí 6 imágenes para identificar los planos y color. En la primera imagen pueden ver al personaje principal observando desde su ventana con un plano medio corto y con colores fríos. En el segundo plano podemos ver la prueba que acababa de ver Jeff al momento de que el vecino de frente había sacado el anillo y más que todo estaba con la cartera de su mujer, ¿no? Y podemos verlo en un plano medio y con colores cálidos. En la tercera imagen es la conversación que tiene Jeff, Lisa y un detective, su amigo de Jeff, en donde no le creía y le había dicho que estaba violando la privacidad de sus vecinos y todo eso. Podemos ver un plano americano en donde están los tres y colores fríos. En la cuarta imagen podemos ver un plano de detalle donde Lisa le muestra a través del prisma y de la ventana a Jeff que ahí había la prueba, que ahí estaba el anillo, ¿no? El anillo le muestra y podemos ver colores cálidos. Y en la quinta imagen podemos ver a Thorson cuando entra al departamento de Jeff para matarlo por venganza. Y como plano tenemos un primer plano con colores fríos. Y en la última imagen pueden ver un plano medio largo con colores cálidos en donde Jeff ya da la espalda a la ventana porque ya había resuelto todo el caso y que el asesino ya estaba ya en prisión, ¿no? Por haber muerto a su esposa. Como esquema principal escogí el esquema visual, donde al comienzo de la historia, desde el comienzo, pudimos notar la condición en la que se encontraba el personaje. Y también pudimos notar desde el ámbito, ¿cómo se puede decir? Desde los planos de la película, desde la toma, que el personaje principal iba a ser era un camarógrafo, ¿no? Pero que había sufrido un accidente y estaba en casa. Y también pude notar el rostro de curiosidad y preocupación que tuvo el personaje a lo largo de la historia y por saber qué es lo que realmente había pasado con su vecina del frente, ¿no? Con la esposa de Thorvald, ya que él lo veía al esposo de forma sospechosa, misteriosa, más que todo que el día que la mujer desapareció, él salía varias veces de su departamento y que al segundo día él había notado que estaba guardando unas cuchillas, limpiándolas y hasta que lo escondió. Y todo eso llamó la curiosidad y la atención del personaje principal, que es Jeff, en donde posteriormente se puso a averiguar, investigar y a involucrar a otras personas para que pueda saber la verdad y demostrar a todos quién era el asesino, ¿no? Que Thorvald había asesinado a su esposa. Ya. Como segundo esquema tenemos el esquema auditivo. Pude apreciar que la película tuvo un ritmo y un tono muy particular en cada escena, lo que me hizo conectar y poder entender qué pasaba en cada escena. Como por ejemplo en el primer video que les voy a mostrar. Se puede escuchar un tono de fondo de una vecindad para mí, que significa vida activa, que también se puede definir como una vecindad con diferentes estilos de vida, ¿no? Ya, y en esta imagen podrán apreciar
el grito que hubo el día del asesinato, que tenía como prueba y que había escuchado Jeff. Ya. Como esquema cognitivo de las narraciones. Los esquemas cognitivos identifican más que todo los sucesos, ¿no? Los hechos que llenan las tramas y los vínculos, ¿cómo se puede decir? Causales. Como, por ejemplo, aquí podemos ver la imagen en que Souso se da cuenta que Jeff le estaba vigilando y luego él, por venganza se va al departamento de Jeff con una intención de querer asesinarlo, de querer matarlo, porque se había dado cuenta que él sabía todo, ¿no? Lo que él había hecho. Y por último tenemos el esquema de tendencia central, que implica la identificación de los miembros individuales de una clase según las normas propuestas por este esquema, son los más relevantes, ¿no? En este caso podemos ver al personaje principal como imagen, un proceso en que primero Jeff toma la iniciativa de averiguar qué es lo que había pasado con la vecina del frente desde una perspectiva más cercana, ¿no? Y luego podemos ver que él posteriormente involucró a su novia y a la persona que le cuidaba, quien lo atendía, para averiguar qué es lo que estaba pasando. Y donde finalmente, después de haber resuelto todo el caso, después de haber delatado al asesino, él ya le da la espalda a su ventana y tiene una vida tranquila, y ya que todo había resuelto. Y ya que todo anteriormente no le creía, pero él se puso en primer plano como un detective que violaba la ley de la privacidad de las personas, pero que al final logró descubrir que Thorwald era el que había asesinado y descuartizado a su esposa. Y muchas gracias.